Muy buenos días, mi nombre es Skorky Nicolás y el día de hoy estaré hablando de los modelos predictivos. Dentro de los modelos predictivos podemos encontrar que hay dos tipos, que son de regresión y de clasificación, y a su vez son técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático que se utilizan para predecir resultados a partir de información histórica. Los modelos predictivos de regresión se utilizan cuando la variable que se desea predecir es numérica o continua y siempre el objetivo final será determinar o estimar un valor específico. Dentro de los ejemplos que podemos utilizar para este tipo de modelo es predecir las ventas de una tienda para los próximos meses, estimar el precio de una vivienda, pronosticar el clima de una ciudad específica, etcétera, etcétera. Y como mencioné anteriormente, el resultado final siempre será un número. Dentro de los modelos predictivos de clasificación podemos identificar que estos se utilizan cuando la variable que se desea predecir pertenece a una categoría o a una clase y siempre su objetivo final será determinar a qué grupo pertenece un dato específico. Como ejemplo, podemos decir que este sirve para identificar si un correo es spam o no, determinar si un cliente abandonará o no un servicio X de una empresa X. También se puede diagnosticar si un paciente tiene o no una enfermedad X. Y siempre el resultado final será una categoría o una etiqueta para el dato en cuestión. A continuación estaré hablando un poquito del uso del modelo predictivo de regresión en un reporte que yo tenía para la empresa en la cual laboro. Y este modelo se encargaba de predecir el attrition de la compañía. Voy a movilizar esta hoja para acá y así poder, pues, abordar un poquito mejor el tema. Bueno, aquí tenemos el primer bullet de la descripción del dataset y las variables que se utilizaban. Bueno, en ese reporte de attrition, básicamente teníamos una base de datos, teníamos una base de datos de empleados, y dentro de esa base de datos de empleados teníamos la fecha de inicio y la fecha final, que se refiere a la fecha de inicio en la que la persona fue contratada para la empresa y la fecha final en la que la persona eh, terminó sus funciones o labores en la empresa, bien sea que haya sido eh, por renuncia o por despido. Entonces, esa base de datos contenía toda la información de los empleados y pues ahí se extraían las diferentes variables en el sentido de que mes tras mes sucedían contrataciones o despidos o renuncias y esas eran las variables, básicamente la cantidad de empleados que ingresaban o que se pronosticaban ingresar para un mes específico y la cantidad de empleados que renunciaban o que fueron terminados para un mes específico. Como mencioné anteriormente, para ese reporte de attrition, el modelo que se aplicó fue el de regresión y básicamente con la información de las cancelaciones o las renuncias que sucedían mes tras mes con esa información histórica, nosotros predecíamos la cantidad de empleados que posiblemente pudieran ser desvinculados o que ya no van a estar activos para los próximos meses. Y así poder
tener como que un control de los volúmenes que se manejaban mes tras mes en la empresa. Em, Siempre el resultado obtenido del reporte manejaba un margen de precisión de un 90%. eh, y eso nos daba la holgura de tener como que cierto control de cómo podíamos manejar los volúmenes que se tenían para cada mes. Y así pues prevenir cualquier incidente que pueda ocurrir y estar preparado para los mismos. Eh, en este bullet de la interpretación de los resultados y posibles decisiones, pues básicamente, dependiendo de las demandas porque es un call center y en el call center se manejan llamadas y se estimaban los volúmenes de llamadas que se iban a recibir dependiendo las temporadas. Entonces, en base a esos volúmenes estimados, nosotros teníamos que tener o tenemos que tener una cantidad de personas específica para manejar esos volúmenes de llamadas. Entonces, en base a ese reporte, nos asegurábamos si contábamos con el personal adecuado para manejar las solicitudes y las inquietudes de los clientes. Y básicamente, con ese reporte de regresión, de attrition, nosotros manteníamos la salud del negocio en cuanto a personal activo se refiere. Y así manejábamos pues los niveles o controlábamos los niveles de servicio para que no se cayeran y no impactar de esa forma a nuestros clientes. Em, Básicamente, esta ha sido mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.